Bueno, vamos a considerar la ambigüedad y las transiciones en la estructura de La casa de Bernard Alba de Federico García Lorca. La ambigüedad. La ambigüedad es cuando hay dos posibilidades, dos interpretaciones posibles. A veces se puede considerar como problemático que haya dos opiniones opuestas, pero realmente si vamos a tener que hacer un examen, que escribir sobre la obra, si tenemos dos interpretaciones, dos argumentos, entonces podemos considerar los dos lados y llegar a una conclusión. Hace más fácil nuestro trabajo como estudiante en un examen, en lugar de tener un punto de vista. Si tenemos dos, los podemos considerar o presentar los dos argumentos y luego hacer una evaluación. Tener dos párrafos en lugar de uno o tres, si tenemos dos puntos de vista y luego una evaluación. También nos ayuda luego a ese nivel con nuestro lenguaje. Podemos tener un párrafo que comienza con si consideras que la obra sea y poner un punto de vista, o si fueras a interpretar la obra como y tener diferentes interpretaciones, dirías que, podrías decir que, y también lo hace más impersonal. No es yo pienso, sino si se considera así, y luego yo, después de evaluar, analizar los diferentes puntos de vista, puedo llegar a mi conclusión personal. Bueno, ambigüedad. Empezando con esa, la obra, La casa de Bernard Alba, es la obra maestra, como dice mucha gente, de García Lorca, o es una obra inacabada, como murió apenas después de escribir la obra, una obra que contiene muchos errores, ya sea textuales en cuanto a si dice el día de la muerte de tu padre o el día de la misa de tu padre o las edades de los personajes. En muchas versiones tienen edades diferentes con errores en las edades y ha tenido que ser corregida la versión. O si es confusión entre si es un día o varios días que toma lugar ya a mediodía, luego el acto segundo por la tarde, el acto tercero por la noche, pero que hay una ambigüedad en el transcurso del tiempo, que hay cosas que no eran verdades en el acto primero, como Angustias, que se iba a casar o no con Pepe Romano, que ya en el acto segundo ya está dado que ellos se van a casar. Entonces, ¿son errores o es que ha pasado más tiempo? ¿Es algo que hace con un efecto deliberado o es un error? No se sabe. Otras cosas como el nivel de simbolismo o el nivel de realismo se contrasta quizás con Bodas de Sangre. Por ejemplo, hay el personaje del mendigo, la mendiga que llega y nunca la volvemos a ver. Yo hubiera pensado que por ejemplo, en Bodas de Sangre hubiera sido más que una simple mendiga. Como los leñadores, uno es la luna, el otro es la muerte. Quizás si hubiera podido Lorca desarrollar más la casa de Bernard Alba, quizás ese personaje de la mendiga hubiera sido también la muerte, perdón, que toca la puerta. Entonces, pero quizás no, quizás en esa obra tenemos algo más realista, más documental, como dice Lorca. Bueno, Lorca, el mismo García Lorca, es un poeta popular,
que creció en un pueblo ahí de Andalucía, cerca de Granada, que organizó concursos de cantejondo para rescatar al arte flamenco del olvido, con sus raíces en el arte popular. O Lorca, que se fue a Madrid a la universidad, que era amigo íntimo de Buñuel, de Salvador Dalí, es un intelectual y también surrealista. Hay dos posibilidades que tenemos que considerar. El papel de Andalucía es un estereotipo, que es un país de contrastes, de pasión, de muerte, de amor, de calor, de muerte. ¿Eso es verdad o es un estereotipo? Lo está escogiendo como un lugar casi exótico para nosotros, de intensidad, etcétera. O es su entorno familiar de él. Creció en Andalucía. Puede ser una representación realista de un entorno específico, real, que él representa fielmente. O es algo profundo, que él tenga raíces en este entorno, en este mundo que hemos dicho antes, que de pasión y de muerte, de contrastes fuertes, que realmente es algo que brota de él, que surge casi de su consciente, de su inconsciente. O Andalucía es casi irrelevante, que es un entorno universal, que una casa quizás se presenta como una casa con paredes blancas, como si fuera ya una página en blanco para escribir, para interpretaciones múltiples. Los personajes. Puedes leer que los personajes son muy definidos, que cada persona habla con su voz. Y tendrás que buscar ejemplos de eso en el texto para justificar este argumento. O se puede decir que las voces se confunden, que es como un coro. Las hermanas entre ellas casi no se distinguen en cómo se visten, en cómo hablan, que más bien es como un coro en la tragedia griega, o como también en Bodas de Sangre de Lorca, también hay un coro de los miembros del pueblo. O quizás hablan todos con una sola voz, y esa voz es la voz de Lorca, que no es dramaturgo solamente, también es poeta, y cuando se escribe una obra, un drama, la voz que se oye es la voz del poeta. Vamos a hablar también un poco del lenguaje también que se utiliza. Personajes. Bernarda. Puedes leer muchas veces que Bernarda es dominante, o como dice en la obra, dice la sirvienta o la poncia, dice dominanta, casi como si fuera su nombre. Y hay ejemplos que ella llega y dice silencio. Sus primeras palabras, sus últimas palabras son para callar, para dominar. Ella dice yo mando, aquí se hace lo que yo diga. O se puede decir que realmente Bernarda no controla nada. Es capaz de callar y callar la verdad. Cuando entra y dice silencio, no es precisamente la criada está hablando de su relación que tenía con el esposo ya muerto de Bernarda. Su relación amorosa o abusiva no sabemos, pero Bernarda no supo parar, impedir esa relación. Pero lo que puede hacer es pedir silencio, que lo puede callar. Ya sabemos que antes de que llegue, las criadas estaban comiendo sus garbanzos, estaban robándole su chorizo. Entonces ya desde el principio vemos muy claramente quizás que Bernarda no tiene ese control que alega.
bueno, igual al final, mi hija ha muerto virgen. Está callando la verdad. Es una forma de autoengaño, autodecepción. Los símbolos, hay dos posibilidades. Claro que vemos un texto lleno de símbolos. Y quizás desde el punto de vista freudiano, si estamos hablando de símbolos, también del conflicto entre el id, que son los deseos, y el superego, que es el control psicológico. Somos nosotros que estamos imponiendo ese análisis, quizás freudiano, o estamos pensando que Lorca, como un buen surrealista, había leído los textos de Freud. Por ejemplo, sabemos que había leído la interpretación de sueños, entonces sus obras están llenas de símbolos y estudio del subconsciente, pero son diferentes argumentos. El lenguaje, como hemos mencionado antes con la voz del poeta, tenemos que considerar si los personajes hablan de forma popular, realista, utilizando vocabulario y expresiones casi pintorescas del pueblo, o si es un lenguaje poético, simbólico, cuando Poncia describe a los segadores como árboles quemados. ¿Eso es natural o es simbólico? Y hay una ambigüedad aquí que hay que explorar. Bueno, para resumir, podemos escribir diferentes respuestas, diferentes párrafos, examinar diferentes perspectivas según si pensamos que es un simple melodrama de una familia, de amor, de celosía, o si lo vemos como un comentario social de los años 30, con los cambios que había bajo la República, quizás más a nivel político en Madrid que en un pueblo remoto en Andalucía, donde la iglesia seguía como un pilar de la sociedad. Este choque de valores, que si es social o si es un estudio psicológico de lo que siempre va a ser el conflicto entre el deseo y la represión, el id y el superego. Entonces quizás no son personajes reales, sino representan ese conflicto interno dentro de la psiquis. Y dentro de la psiquis quizás de todos nosotros, como un drama universal, y por eso ha tenido éxito tantos años después de su estreno. O quizás Lorca, creciendo en un pueblo pequeño como homosexual, el conflicto interno para el autor. Bueno, hemos hablado mucho de las ambigüedades y las diferentes interpretaciones y cómo son un recurso que explotamos para presentar diferentes puntos de vista. Transición en la obra. Entonces, esto nos permite examinar la estructura de la obra y cómo se manejan esas ambigüedades para llegar nosotros a una conclusión que contesta al título en el examen. Se divide en 3 actos y se puede considerar que hay una transición durante la obra de algo quizás realista a algo más simbólico, más surrealista, de la realidad a la pesadilla, de lo real a lo simbólico. Hay un aumento hay momentos de calma, hay una tensión entre las diferentes ambigüedades y llega al final violento. Pero también durante los 3 actos hay violencia, quizás fuera de la casa, que se acerca cada vez más y luego
la escena final de la muerte de Adela. Los 3 actos. La casa pasa de ser bastante realista. Si leemos bien las acotaciones, empieza con paredes blancas de una casa de Andalucía, con puertas, con cortinas de yute, con las sillas de Anea, con cuadros en la pared, una casa real. El acto segundo es ahora paredes blanquísimas, como si fuera ya un poco más simbólico. Ya no hay ni cortinas ni cuadros, no es una casa real, sino unas paredes donde quedas atrapado. El tercer acto, las paredes ya son azuladas. No azules, sino azuladas. Es un efecto de luz, con un fulgor de luz que se proyecta por los arcos. Ya no es una casa real, sino una casa simbólica. Si estás atrapado, eso es en tu mente, es psicológico. La casa ya casi ha dejado de existir. Se pasa de día a noche. Se pasa de un acto, el acto primero, hay mucha gente que entra a la casa, salen. En el acto segundo, la preocupación es con las ventanas. Y entrar y salir o hablar o ver, abrir y cerrar las ventanas o las puertas. En el acto tercero, la única forma de escapar es hacia arriba. Él se enfoca mucho en el cielo, en la tormenta, las estrellas fugaces. Entonces ya estamos más encerrados en la casa, viendo por el patio interior, hacia el cielo. Bueno, entonces se puede casi dibujar una línea como en una gráfica de aumento de tensión, aumento de simbolismo y en la oscuridad, la luz. Entonces se incrementa la tensión. Realmente es una obra donde no pasa nada. Es una obra donde García Lorca maneja muy cuidadosamente el grado de tensión, de realidad, de poesía. Y lo hace a través de los 3 actos de forma muy, muy controlada. Bueno, y con eso podemos contestar a esas ambigüedades que hemos encontrado. Que no es que tenemos que decidir si es real o simbólico, es que hay una transición de lo real a lo simbólico. Y así podemos contestar casi cualquier pregunta porque tenemos una idea de qué está pasando, de qué realmente se trata en la obra. Entonces, según el título que tengamos en el examen, eso lo tenemos que considerar, pero con la ambigüedad lo podemos considerar bajo diferentes perspectivas. Y si ponemos ese contraste, no es que no sepamos qué está pasando, puede ser eso, puede ser lo otro, estamos confundidos. No, tenemos una idea muy buena de qué está haciendo Lorca con esas tensiones, con esa ambigüedad, para llegar nosotros a una conclusión que da sentido a esas diferencias. Bueno, este soy yo. Hay varios recursos para ayudar a leer el texto y escribir sobre las ideas que se pueden encontrar aquí. Muy bien, bueno, gracias.